Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó. Ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta, Jesús. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó. Ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta, Jesús. Buenos días, hermanos. Por favor, abran sus Biblias. Hoy vamos a iniciar el capítulo número 6 del Evangelio de Juan. Vamos a ver los primeros 15 versículos de este capítulo. Y vamos a ver uno de los milagros más asombrosos que realizó Jesús durante su ministerio terrenal. La milagrosa multiplicación de los panes para alimentar a más de 5,000 personas. Uno de los propósitos que tuvieron todos los milagros que realizó Jesús durante el tiempo que Él estuvo con nosotros fue el de autentificar el mensaje del Evangelio. Recordemos que en este Evangelio que estamos viendo, el apóstol Juan le llamó a estos milagros de Jesús como señales, refiriéndose a los hechos portentosos que mostraban el poder y la gloria de Dios, los poderes sobrenaturales demostrados por Jesús
fueron los que confirmaron por parte del Padre acerca de la deidad del Señor Jesús. En Hebreos, en el capítulo 2, versículo 4, dice: testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. En el Nuevo Testamento se dan numerosas evidencias acerca de la deidad del Señor Jesús. Y es precisamente a través de sus milagros la evidencia más confiable acerca de esta verdad. Los milagros de Jesús son obras de Dios que estimulan las mentes de cada uno de nosotros para comprender visiblemente lo que es un Dios que es invisible. Sin embargo, la importancia que nosotros debemos dar a todos los milagros que vemos en las Escrituras que realizó Jesús no se debe limitar solamente a admirar la naturaleza sobrenatural, que es evidente. No se trata de entender algo que para nosotros, de acuerdo a nuestro razonamiento, es incomprensible, algo que para nosotros es algo improbable, es algo que naturalmente entendemos que no es posible, y que a pesar de que estos milagros fueron percibidos por los sentidos de las personas que los vieron, solamente lo podían entender como una ilusión y no como una realidad. Tenemos que analizar por qué Dios permitió acontecimientos que nuestros razonamientos naturales no lo pueden aceptar. ¿Cuál fue el propósito de Dios al llamarnos la atención con algo que es inentendible para cualquiera de nosotros? No entendemos el hecho en sí, y entonces nuestra mente debería volverse no a entender el milagro, porque nunca lo entenderíamos, sino cuál es el propósito. Si este milagro o estos milagros que realizó Jesús fueron algo sobrenatural, algo portentoso, seguramente también el propósito que tuvo Dios para permitir que se llevaran a cabo estos milagros, pues tenía un propósito especial para revelarnos algo, transmitirnos algo y desde luego para edificarnos. Varias veces Cristo expresó su propósito al obrar milagros y reprendió el mero deseo de solamente tratar de ver lo espectacular del milagro. En Mateo 12, versículo 29 dice: la generación mala y adúltera demanda señales. Sus milagros fueron una evidencia de la veracidad del mensaje que él estaba llevando. Las obras del Padre, dijo Jesús, las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Cristo buscaba a través de sus milagros que aceptaran su mensaje como procedente de Dios. Pero finalmente, si la incredulidad de las personas no les permitía creer en Él como el Hijo de Dios, Él buscaba que creyeran por causa de esas señales. En Juan capítulo 10, versículos 37-38 dice: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Hermanos, el propósito de este mensaje es entender
ese poder divino que tenía Cristo, que tiene Cristo, y nuestra total dependencia que tenemos de Él. Vamos a leer el pasaje y hacemos una oración. Nos ponemos de pie, por favor. Juan 6, versículos del 1 al 15. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que habían venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por la oportunidad, por el deseo que nos das de reunirnos una vez más en este lugar, Señor. Gracias porque tú siempre proporcionas un lugar para que nosotros podamos seguir estudiando tu palabra. Te pedimos nuevamente que abras nuestros corazones para recibir el mensaje que tú hoy nos envías. Y que todo lo que aprendamos en esta ocasión sea aplicado a nuestras vidas. Pues ha de ser a través de nuestro testimonio como manifestemos la relación de obediencia y amor que tenemos contigo. Reconocemos que todas nuestras necesidades tú las has de suplir de acuerdo a tu voluntad, que siempre es perfecta. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Podemos entrar, hermanos. El capítulo 6 del Evangelio de Juan es el capítulo más largo de todo el Evangelio. Y debido a que este evangelio, hemos estado diciendo, es prácticamente un complemento de los otros 3 evangelios, no se registran muchos de los acontecimientos importantes que se llevaron a cabo en el ministerio de Jesús. Y precisamente entre el capítulo 5 que acabamos de terminar del Evangelio de Juan y el capítulo 6, hubo muchos acontecimientos que no están narrados en este evangelio y omite un periodo aproximadamente de 1 año. Como por ejemplo, aquí no vamos a ver en este evangelio
un pasaje tan famoso como fue el Sermón del Monte y muchas de las parábolas que Jesús habló acerca del reino de Dios. Todo esto no está narrado y ocurrieron dentro del tiempo del capítulo 5 al capítulo 6. Afortunadamente para nosotros, estos sucesos los podemos estudiar en los otros 3 evangelios. Al iniciar este capítulo 6, veremos no solamente un salto de tiempo, o sea, no solamente se está saltando aquí Juan aproximadamente un año del ministerio de Jesús que no nos narra, sino también está mostrando un salto del lugar geográfico, ya que esta historia que vamos a ver se desarrolla en Galilea, después de que nosotros vimos al final del capítulo 5 que Jesucristo estaba en Jerusalén. Entonces pueden ver aquí un salto bastante importante que no está incluido dentro del Evangelio de Juan. Ahora, por otro lado, normalmente Juan no incluyó las señales que hizo Jesús en los otros evangelios, sino incluyó algunas especiales que seguramente a los otros evangelistas por alguna razón no incluyeron en sus evangelios. Pero el milagro que vamos a ver el día de hoy, el de la repartición de los panes, el de la multiplicación de los panes, es el único milagro que está incluido en los 4 evangelios, por lo que tenemos muchos más detalles que cualquier otro pasaje de este milagro que ocurrió en aquella ocasión. Según Mateo capítulo 14, versículo 13, Cristo acababa de saber en ese momento acerca del asesinato de Juan el Bautista. Según Marcos capítulo 6, versículo 31, Cristo en ese momento quería que sus discípulos descansaran en un lugar privado y quieto. Y según Lucas 9:11, les estuvo compartiendo el evangelio previamente a la multitud. Juan da por sentado que todas estas cosas ya las conocían sus lectores, que ya conocían esos detalles. Así que aquí solamente va a mencionar precisamente el hecho más importante, que es ese milagro de haber multiplicado el alimento para 5,000 personas. El pasaje lo estoy dividiendo en 2 partes. Primero vamos a ver la necesidad del hombre, de los versículos 1 al 9, y después vamos a ver en el complemento que Dios es el que suple esas necesidades al hombre. Empieza diciendo nuestro pasaje: después de esto, como lo mencioné anteriormente, entre el capítulo 5 y el capítulo 6 hay un periodo largo de tiempo, así que la frase después de esto no se debe tomar como que fue algo inmediato, no fue algo que ocurrió horas, días o semanas después de lo que vimos en el último versículo del capítulo 5. En el Evangelio de Mateo dice que Jesús había atravesado el mar en una barca, pero que la gente, cuando lo vio partir después de que le estaba compartiendo, trató de seguirlo, pero obviamente como no tenían una embarcación, lo que hicieron fue rodear toda la costa a pie para alcanzarlo a la otra orilla donde él iba a descansar. Se cree que son aproximadamente unos 15 kilómetros lo que caminaron las personas para alcanzar al Señor Jesús. Y el texto dice que era una gran multitud. Jesús, si ustedes recuerden cuando vimos en el capítulo 4 el evento de Samaria, cuando a lo lejos vio la gran multitud que se venía acercando hacia él inmediatamente se dio cuenta de la necesidad que tenían esas personas. A estas alturas del ministerio de Jesús, estamos hablando de prácticamente ya 2 años de su ministerio, ya él había alcanzado una gran popularidad.
Y por eso es que él ya en ese momento era seguido por una gran cantidad de personas. Y desafortunadamente la popularidad de Jesús no era propiamente porque le estaban reconociendo como que era verdaderamente el Hijo de Dios. Recuerden que los samaritanos sí lo reconocieron como el Hijo de Dios, pero los judíos, su pueblo, no le estaba dando este reconocimiento, sino más bien le estaban siguiendo por las señales que habían visto que hacía, sobre todo en el momento de sanar a los enfermos. No era precisamente el mensaje de Dios lo que les atraía a esta multitud de Jesús. El atractivo de Jesús no eran sus enseñanzas, sino más bien era la curiosidad o el morbo, pues no alcanzaban a percibir la importancia y el propósito de esas señales que estaba haciendo Jesús. Los milagros de Jesús fueron interpretados como señales, especialmente en el Evangelio de Juan, es decir, como evidencias, como las manifestaciones de la naturaleza y el carácter divino de la misión del Señor Jesucristo. Entonces dice que la multitud se amontonaba para ver sus obras, pero no para atender a sus mensajes. Ellos solamente estaban buscando un beneficio para sus vidas, no para sus vidas espirituales, sino para sus vidas físicas. Tal y como nosotros vemos que sucede en la actualidad en muchas congregaciones, en muchas iglesias, donde se llenan las iglesias porque la gente va a ver qué consigue de parte de Dios y no qué es lo que le pueden ofrecer a Dios. No buscan a Cristo con el fin de creer en su palabra y de obedecerla, sino por ver qué es lo que puede darles Jesús a ellos. La multitud no buscaba la salvación de sus almas, no veía a Jesús como aquel que podía ser el Salvador que los librase de sus pecados, sino que solamente estaban impresionados porque era un gran obrador de milagros. A ellos solo les interesaba solucionar los problemas presentes y principalmente cómo podían ellos obtener una sanidad para aquellos que tenían sus cuerpos enfermos. Seguían a Jesús porque veían que Él les podía dar lo que ellos andaban buscando. Con esto podemos ver que a las personas se les olvida que el principal motivo de nuestra fe es la persona del Señor Jesucristo y no nosotros. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo importante primero es creer en Jesús y obedecerle, y a través de esa relación con Jesús, todas las demás cosas el Señor se las concederá. Lo importante de nuestra fe es mantener una relación correcta con Cristo, y eso es lo que ha de hacer precisamente que Dios nos cuide y nos provea de todas esas cosas que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Pero a pesar de ver una falta en el interés de las cosas de Dios, Jesús continuó haciendo el bien, manifestando de esa manera que Él era el Señor, que Él era aquel Dios amoroso que busca el bien para las criaturas que Él trajo al mundo. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a Él una gran multitud, aquí vamos a interrumpir la lectura de este pasaje para hacer algunas observaciones. Dice que Jesús se sentó con sus discípulos. Cuando en las Escrituras vemos que una persona se sentaba, particularmente un rabí, en este caso el Señor Jesús, indica
que en ese momento él iba a impartir una enseñanza. No dice el texto cuántos discípulos eran los que estaban por recibir esa enseñanza. Muchos han interpretado que era una enseñanza exclusivamente para sus 12 apóstoles, pero aquí no dice que fueran sus apóstoles, dice que eran sus discípulos, y podemos hablar de una cantidad muchísimo más grande. En este evangelio veremos cómo Juan menciona en repetidas ocasiones la fiesta de la Pascua. Y esto que vemos en este evangelio ha determinado el tiempo del ministerio que Jesús estuvo con nosotros. Se calcula que fueron más o menos 3 años, porque en este evangelio se mencionan 3 Pascuas en las que estuvo presente. Debido a que Juan está mencionando este pasaje, la segunda Pascua, podemos determinar que estos hechos que vamos a ver en esta ocasión ocurrieron aproximadamente 1 año antes de su crucifixión. Por otro lado, el que Juan aclare que la Pascua era la fiesta de los judíos nos indica que este evangelio fue escrito para el mundo gentil y no solamente para los judíos. O sea, personas que no conocían la historia de Israel ni qué es lo que significaba la fiesta de la Pascua para los judíos. Por otro lado, la indicación de que esa fiesta estaba cerca puede explicar también la presencia de la gran cantidad de personas que en esa ocasión estaba presente. Pues muy probablemente muchas de esas personas que en ese momento estaban con Jesús iban de paso hacia Jerusalén para asistir a la fiesta de la Pascua. Entonces, cuando vemos que Jesús alza sus ojos y ve a la multitud, no se molestó porque su cátedra que estaba dando en esos momentos se habría de interrumpir, sino que sintió compasión por ellos. Al verlas, como dice ahí en Marcos, en el versículo 34 del capítulo 6, que tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Así veía Jesús aquella multitud. Eran personas que seguramente tenían alguna necesidad, que necesitaban alguna guía, que necesitaban algún consejo, que necesitaban ser protegidas y que en ese momento seguramente tenían una necesidad adicional, pues no habían comido y seguramente estaban hambrientas. En Marcos 6, versículo 35, dice que sus discípulos le sugirieron a Jesús que los despidiera y que los mandara a las aldeas de alrededor para que fueran a comprar algo de comer. Pero la hora ya era avanzada y ya no era tiempo de viajar. Entonces Jesús, dice nuestro texto, que le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Jesús escogió a Felipe para hacerle esta pregunta porque este discípulo era originario de esa región, por lo cual conocería seguramente dónde se podría conseguir algo para comer. Pero dice el texto que esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Jesús no estaba asesorándose de Felipe para ver qué es lo que tenía que hacer. En su omnisciencia Jesús conoce de todo y seguramente sabía dónde se vendía la comida. Felipe era su discípulo. Jesús no iba a tentar a Felipe a ver si creía o no creía en el poder que él tenía. Santiago 1:13 dice que Dios no tienta a nadie. Solamente le estaba escudriñando para ver si Felipe le conocía realmente lo suficiente para saber qué es lo que él iba a hacer en ese momento, cómo iba a resolver un problema que aparentemente era humanamente imposible resolverlo. Jesús le iba a mostrar una experiencia a Felipe y a todos sus demás compañeros que les iba a fortalecer su fe. No solamente les iba a mostrar cómo podía multiplicar ese alimento,
sino cómo les podía multiplicar su fe. Felipe respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. La respuesta de Felipe fue de acuerdo a su corto entendimiento. Así que de inmediato se puso a calcular cuánto dinero necesitarían para darles de comer a toda esa multitud. Obviamente el Señor Jesús sabía que no podían conseguir en ese momento dinero para comprar tanto alimento. De acuerdo a las matemáticas de Felipe, lo que Jesús pedía era algo imposible de alcanzar. Él pensaba que aunque gastaran todo el dinero que pudieran reunir en ese momento, no alcanzaría para darles siquiera un bocado de comida. Felipe le da a Jesús una respuesta práctica y natural para cualquier persona. Dice 200 denarios, que equivalía al sueldo promedio de 8 meses de una persona, y ni con eso se hubiera podido cubrir la necesidad. Así que ni siquiera tenía sentido que le explicara a Jesús en dónde podía conseguir comida si no tenían para comprar esa comida. Jesús más adelante iba a confrontar a este mismo discípulo, a Felipe, que habiendo vivido tanto tiempo con él, aún no le conocía. En aquella ocasión Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Quizá lo mismo le pudo haber dicho en esta ocasión, pues Felipe había visto el poder que tenía él para hacer milagros y debió suponer que para Jesús no había nada imposible que él pudiera hacer. La incredulidad de Felipe era grande, pero no debemos juzgar nosotros esa incredulidad, esa desconfianza de Felipe, de que conociendo al Señor pensaba que no podía solucionar un problema de esas dimensiones. Y no debemos juzgarlo porque eso mismo nos pasa a nosotros en la actualidad. Nosotros, cuando estamos en algún apuro, muy seguramente desconfiamos que el Señor pueda resolver ese problema. Nuestra fe es muy limitada. Nuestra fe es como la de Felipe. Sabemos que el Señor tiene el poder para hacer cualquier cosa, pero en los momentos de apuro desconfiamos de Él. Este mismo caso de incredulidad lo podemos ver a lo largo de toda la historia bíblica. Dios puede proveer el alimento en cualquier momento, para cualquier persona, para cualquier número de personas. Y en el Antiguo Testamento vemos un pasaje en el que también se ve la incredulidad que tuvo un hombre tan cercano a Dios como lo fue Moisés. Moisés, recordemos que durante el Éxodo, cuando liberó de la esclavitud al pueblo e iban rumbo a la tierra prometida, tuvo problemas con el pueblo, que era numerosísimo y que le pedía de comer. Y él no creía que Dios en medio del desierto pudiera dar de comer a tantas personas. En Números capítulo 11, versículo 21 dice: entonces dijo Moisés: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices: les daré carne y comerán en un mes entero. Luego le pregunta: ¿se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Moisés era igual de incrédulo que Felipe y que nosotros. Recuerden la respuesta que Dios le dio a Moisés. Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y dice el pasaje que envió codornices del mar al desierto para que comiera ese numeroso pueblo. Dios tiene todo el poder para dar el alimento necesario para suplir cualquier otra necesidad en cualquier momento, por muy grande que sea la necesidad.
pero es nuestra incredulidad la que nos hace desconfiar no solamente del poder del Señor, sino del amor que Él tiene por sus criaturas y que nunca ha de permitir que nosotros nos quedemos sin el alimento necesario. Otro de sus discípulos de Jesús, ante el problema, buscaba darle también una solución. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Andrés buscó entre los recursos disponibles la posible solución al problema. No debemos considerar, desde luego, que Andrés sí pudiera haber previsto que Jesús iba a hacer el milagro con eso poco que le estaba ofreciendo. Lo más seguro es que Andrés era tan incrédulo como Felipe, por lo que quizás lo único que estaba haciendo es que ante un gran problema de falta de alimento, estaba indicando que lo único que había para comer para toda esa multitud era la merienda de un pobre muchacho. Sin embargo, parece ser que ese muchacho estaba dispuesto a compartir lo poco que tenía. El muchacho quizá ni siquiera se daba cuenta de la magnitud del problema. No era mucho lo que él tenía, pero lo puso a disposición del Señor. Fue esta pobre porción de alimento que este muchacho compartió que ha hecho que la historia registre este portentoso milagro que Jesús realizó en aquella ocasión. No fue mucho lo que dio este muchacho, pero como dicen, poco es mucho si Dios está en ello. No se sabe con exactitud cuánto era exactamente. Bueno, dice que eran 5 panes, pero ¿de qué tamaño eran? ¿Eran unas baguettes o eran mini bolillos? Pero del tamaño que hubieran sido solamente eran 5. Además dijo Andrés que eran de cebada. La harina de cebada también era utilizada para fabricar pan para el consumo humano, pero siendo de menor calidad que la harina de trigo, se consideraba más bien un alimento para los animales y no para los seres humanos. En lo que se refiere a los peces, sí podemos extraer del texto de qué tamaño era, pues en el idioma original habla de un tamaño de peces pequeños. Son unos peces que abundan en el mar de Galilea, semejante a las sardinas. Así que el único alimento que había para alimentar a esa multitud era poco en cantidad y poco en calidad. Entonces, esta era la situación de necesidad que se presentó en aquella ocasión a Jesús. El hombre siempre ha tenido necesidad para conseguir su alimento. Después de la caída, él ha tenido que enfrentarse a numerosos problemas para subsistir. Recuerden ustedes el capítulo 3 de Génesis. Dios dijo al hombre después de su transgresión: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Proveerse del alimento para el hombre ha sido muy difícil después de la caída. Sin embargo, dentro de la gracia de Dios, Él nunca ha dejado al alcance de la mano del hombre el alimento necesario para su sostenimiento. Y con esto entramos a la segunda parte del mensaje. Ya vimos la necesidad que tiene el hombre delante de Dios, pero ahora vamos a ver la provisión de Dios para los hombres de los versículos del 10 al 15. Desde luego que Jesús hizo caso omiso de los comentarios tanto de Felipe como de Andrés. Y entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones.
Jesús es Dios. Él es soberano y sabía perfectamente qué es lo que iba a hacer. Seguramente tanto sus discípulos como toda la multitud se extrañaron de la orden que le estaba dando Jesús. Si no había comida, ¿para qué se iban a recostar en la hierba? Sin embargo, Jesús, como el anfitrión, estaba preparando todo un banquete para esa multitud que estaba en necesidad. En este pasaje narrado en Marcos 6, versículo 40, dice que se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Esta orden para sentarse a comer era una costumbre judía cuando se trataba de un convivio en el campo. Y aseguraba que nadie se quedara sin que le sirvieran, pues tenían bien identificados a los grupos. Tanto los discípulos como la multitud mostraron obediencia en aquella ocasión a Jesús. Mostraron respeto y acato a las instrucciones, a pesar de que no entendían por qué tenían que hacer eso. Este pasaje se ha conocido tradicionalmente como la alimentación de los 5,000, pero observemos que la cantidad que se menciona ahí se refiere solamente al número de los varones. Pero no solamente eran hombres los que estaban en esa ocasión delante de Jesús, sino eran familias completas que se encontraban dentro de todas esas personas que estaban hambrientas. Seguramente se mencionan solamente los varones por la costumbre de contar solamente a los hombres que estaban normalmente en los censos considerados listos para un conflicto militar. Pero algunos comentaristas, al ver la cantidad de hombres, suponiendo que iban con sus esposas, con sus hijos, algunos, no todos, consideran que la multitud que estaba en esa ocasión presente eran cerca de 10,000 personas, o sea, el doble. Y a continuación Jesús lleva a cabo el portentoso milagro. Dice, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Juan difiere en su narración de los otros 3 evangelios cuando menciona que Jesús tomó los panes y que dio gracias por el alimento. Esto como una costumbre de las familias cristianas que tenemos cuando nos sentamos a la mesa de dar gracias por los alimentos. Pero los otros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, mencionan que Jesús no dio gracias, sino que bendijo los panes. Sin embargo, puede ser que esto haya sido un momento como el que nosotros tenemos cuando damos gracias por los alimentos, también pedimos que sean bendecidos. La iglesia primitiva y la iglesia romana han tomado este pasaje como si fuera el sacramento de la Eucaristía. Un sacramento en el cual, entre paréntesis, podemos decir que ellos consideran como un canal de gracia de Dios. Pero esto es algo que obviamente la Escritura no lo dice. Efectivamente, la palabra griega que se utilizó para dar gracias es la palabra eucaristeo, de donde se saca la palabra Eucaristía. Pero en este pasaje no tiene nada que ver con la ordenanza de la Santa Cena. La ordenanza fue dada, si ustedes recuerdan, la noche antes de que el Señor Jesús fuera crucificado en el aposento alto. Entonces nosotros no debemos dar una interpretación diferente a lo que dice en el texto. Todo pasaje bíblico debe interpretarse de una forma literal, lo hemos dicho muchas veces, no solamente lo que nos imaginemos que quiso decir el Señor, sino que debemos entenderlo literal, histórica y gramaticalmente lo que está diciendo ese texto.
Y según lo que nosotros entendemos, no indica nada acerca de que este pasaje tenga algo que ver con la ordenanza de la Santa Cena. La acción de dar gracias por los alimentos era simplemente una costumbre del pueblo judío. Más o menos el pueblo judío decía estas palabras cuando iban a comer. Decían: bendito seas, oh Señor nuestro Dios, que haces que el pan salga de la tierra. Palabras similares, oraciones similares, seguramente son las que pronunció Jesús en aquella ocasión, y son muy diferentes a las palabras que pronunció en el aposento alto cuando Él instituyó la Cena del Señor. Así que no debemos nosotros tratar de relacionar este hecho con lo que el Señor dijo aquella ocasión en el aposento alto. Ahora, hay algo que no lo dice el texto expresamente en ninguna de las narraciones de los 4 evangelios, y es en qué momento se produjo el milagro. Simplemente dice que estaban los 5 panes y los 2 pececillos, y de pronto toda la multitud empezó a tener lo suficiente para comer. Pero es de suponer que el milagro se llevó a cabo en las manos de Jesús en el momento que Él sacó el alimento de la canastilla donde lo traía el muchacho. Dice el texto que Jesús repartió el alimento entre sus discípulos. Aquí hay otra observación que tenemos que hacer. La Biblia de las Américas está omitiendo esta observación. No sé por qué, pero no debería haberlo hecho. Solamente dice ahí en la Biblia de las Américas que lo repartió a los que estaban recostados. Sin embargo, es obvio entender que una sola persona no podía haber hecho toda la labor de repartir alimento a 10,000 personas. La palabra que se utilizó aquí para decir repartió es una palabra que se utilizaba especialmente para entregar algo a una persona que estaba en necesidad. Y es la misma palabra que Jesús utilizó en ese pasaje del joven rico cuando Él le dijo que repartiera todo lo que tenía a los pobres. Es la misma palabra. O sea, es una palabra que se utiliza para cuando se le da a alguien que está en una gran necesidad. Ahora, hay otra diferencia de la narración del apóstol Juan con los otros evangelistas, en que los otros evangelios mencionan que Jesús partió los panes. Juan no lo dice. Sin embargo, esta observación es importante para lo que más adelante voy a explicar. El texto termina diciendo que se les repartió cuanto querían, lo que indica que el milagro sobrepasaba la necesidad del momento, al grado que todos comieron lo que quisieron. Y cuando se hubieron saciado, dice el texto, Felipe había dicho contundentemente que 200 denarios no hubieran alcanzado para darles un pequeño bocado. Pero aquí vemos que no solo pudieron comer un poco, sino que quedaron saciados, dice el pasaje. La palabra original para saciado indica algo que está por encima de lo que necesitaban, más allá de la necesidad. Eso de aquella ocasión fue un verdadero banquete, lo que Jesús les ofreció. No solamente fue un acto simbólico, no fue un tentempié como decimos nosotros los mexicanos. Saciado indica que quedaron completamente complacidos, de tal forma que ya no podían comer más. Jesús dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Esto refuerza lo que estamos comentando. Si sobró comida es que ya nadie tenía deseos de seguir comiendo. Ahora, debemos entender que lo que sobró no eran propiamente sobras, no eran migajas, y por esto comenté que observáramos que Jesús en los otros evangelios dice que había partido el pan en pedazos. Lo que mandó Jesús a sus apóstoles que recogieron fueron los pedazos que Él había partido y que no se habían comido. Aquí quiero hacer un paréntesis por algo que se comenta muy comúnmente cuando se habla acerca de este milagro. Se ha alegorizado mucho acerca
del número 12, 12 canastas. Según algunos, estas 12 canastas representaban a las 12 tribus de Israel. Otros dicen que eran 12 porque era una canasta para cada uno de los apóstoles de Jesús. Aquellos que hacen caso de la numerología dicen que el 12 de este versículo está compuesto por la multiplicación del 3 y del 4, y que el 4 representa las 4 esquinas del mundo, y que el 3 es la Trinidad, y que por otro lado, la suma de los dos, del 3 y del 4, nos da el número de Dios, o sea, el 7. Mucho se abusa de la práctica de esta forma de interpretación que es la numerología. Esto solamente es una creencia mística que tratan de relacionar los números con los acontecimientos de los seres. Algunos la consideran la numerología como una pseudociencia, pero no dejan de ser solamente supersticiones que no tienen nada que ver con los conceptos bíblicos. Por tal razón, nosotros no debemos hacer caso de esas especulaciones que hacen que no vienen en el texto. En las interpretaciones bíblicas, como lo dije hace un momento, solamente debemos entender lo que dice el texto, lo que entendemos normalmente en una forma literal. Y por tal razón, no debemos aceptar que si sobraron 12 cestas de comidas, tenían algo que ver con las 12 tribus de Israel o con los 12 apóstoles. Todo esto no lo dice el texto, y si alguien lo relaciona, pues es una interpretación personal, pero no es una interpretación bíblica. Lo que sí nos debe llamar la atención es que las sobras de solamente 5 panes y 2 pececillos hayan llenado 12 canastas. Esto sí es algo que tenemos que observar. Y esto es lo que hace más significativo, lo hace más espectacular la señal que hizo el Señor en aquella ocasión. Evidentemente que hubo una multiplicación milagrosa de los alimentos, porque con algo tan pequeño, tan escaso, ¿cómo fue posible que sobrara? ¿Cómo fue posible que quedaran todos saciados? Esto nos debe hacer razonar que la provisión del Señor nunca está limitada. Las promesas que Dios nos ha dejado en sus Escrituras siempre se han de cumplir. Dios dice en el Salmo 132, versículo 15, respecto a su pueblo: bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan. Jesús cumple esta promesa no solamente en esta ocasión, Jesús cumple esta promesa diariamente en cada uno de nuestros hogares. Y lo hace con la misma abundancia que lo hizo en aquella ocasión. Otra enseñanza más que nos deja este pasaje es entender que las bendiciones de Dios, pues no las debemos desperdiciar. Jesús no quiso que se perdieran esos sobrantes de comida. Jesús no quiere que se pierda nada de sus bendiciones. Era obvio entonces que todo esto que acabamos de ver produjera un asombro general en esa multitud que había sido no solamente testigo, sino había sido partícipe de ese gran milagro. Entonces aquellos hombres, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Esta es otra de las diferencias de esta narración con relación a las narraciones de los otros 3 evangelios. Solamente Juan contempla lo que hicieron estos hombres, la reacción de la multitud después de este portentoso milagro. Los otros 3 evangelios no dicen nada qué pasó después. Juan dice que después de que la multitud vio este milagro,
no les cabía la menor duda de que ese hombre era el profeta que las escrituras antiguas decían que había de venir al mundo. No dice el texto que creyeran que Jesús era solamente un profeta como cualquier otro, sino que era el profeta, es decir, aquel que se refería en la profecía de Moisés. Lo pueden ver en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Ahí dice: profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirás. Muchos han reconocido a Jesús como el profeta. Un profeta que viene de parte de Dios. Aunque en este caso el reconocimiento que tenían de Jesús hasta ahí quedó, pues nunca le reconocieron totalmente como el Hijo de Dios que venía a salvar al mundo. Sin embargo, en la Escritura estaba implícito que el profeta de Dios, el profeta que Dios iba a enviar, sería también llamado el Hijo de David. Es decir, concretamente se están refiriendo al Mesías. Pero aquí entramos con otra pregunta. ¿Cuál era el concepto que tenía esa multitud del Mesías que les había sido prometido en las Escrituras? Porque no le reconocían su procedencia divina. Simplemente seguían pensando en Jesús como un hombre que tenía un gran poder para hacer milagros, pero no lo relacionaban directamente con Dios. La expectativa que tenían los judíos del Mesías prometido era de que solamente iba a ser un gran libertador, un líder nacional, como los que se levantaron en la época de los jueces para liberar al pueblo cada vez que era sometido a esclavitud. Un líder que en el momento político que estaban viviendo los debería librar del yugo romano, del imperio romano que en ese momento estaba sobre ellos. Para ellos ese Mesías que se les había prometido era una especie de Moisés, un poderoso guía del pueblo de Israel. Jesús, con esas señales que había hecho, con esas señales que habían observado, apuntaba como ese líder político similar a ese Moisés que los había liberado de la esclavitud en Egipto. Además, por las características que había mostrado ese hombre, era ideal para ser su líder, por si iba a ser un proveedor constante para alimentar a su pueblo. A lo mejor pensaban que ya no tenían que trabajar. Sería la posibilidad de que siempre sus enfermedades serían curadas. Sería como muchos actuales creyentes de Jesús que solamente quieren a Jesús para que esté a su servicio y les dé todas las cosas que necesitan. Entonces era este hombre el líder perfecto que ellos podían utilizar para sus propios fines. Igual que como actualmente lo consideran muchas congregaciones en nuestros tiempos. Es Jesús la solución rápida para todas nuestras necesidades que tengamos, sin considerar que esa persona a la que nos estamos dirigiendo no es nuestro siervo, sino es nuestro Dios. No habían entendido el plan de Dios para el hombre. El plan de Dios al mandar a Cristo no fue para que viniera a salvar nuestras enfermedades o para darnos de comer. Jesús efectivamente había venido como un libertador, pero no como un libertador político o como un libertador militar. La liberación que Jesús había venido a hacernos era una libertad espiritual. Termina diciendo nuestro pasaje: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Jesús conocía perfectamente los pensamientos de esas personas. La multitud, entusiasmada por el milagro que acababan de presenciar, vendrían y tratarían, sin el consentimiento de él, de hacerle rey. Pero no el rey que Jesús ya era.
sino uno que solamente iba a responder a las necesidades que ellos tuvieran. El poder tener un líder de las características de Jesús, que sin mayor esfuerzo les podía remediar cualquier clase de mal, incitaba a la multitud a tomar una acción de una forma precipitada. Pero su intención no era el de someterse a ese rey, sino de que ese rey se sometiera a los intereses de ellos. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Lo vimos en Juan 2, versículos 24 y 25. Era necesario para Jesús evitar este movimiento popular, pues el plan de su Padre era totalmente diferente al plan que tenían estas personas. Él no había venido en esta ocasión para sentarse en un trono, sino para morir en una cruz. Jesús consideró entonces que era prudente retirarse en ese momento para evitar una confrontación con los judíos. Finalmente ese momento iba a llegar, pero todavía no era el momento. Pero ellos estaban eufóricos en esos momentos por ese gran milagro que habían presenciado y estaban dispuestos a reconocerle como su rey. Obviamente su lealtad era una lealtad interesada, querían darle un reino terrenal. Más adelante, Jesús aclararía en Juan 18, versículo 36, cuando él estaba siendo juzgado por Pilato, que su reino no era de este mundo. Jesús como hombre, desde luego que fue tentado, pero él no era como cualquier hombre. Cualquier hombre de inmediato hubiera aceptado, pues cualquier hombre le hubiera parecido bien recibir un puesto de preeminencia. Pero Jesús nunca pecó. Jesús nunca se dejó arrastrar por la vanidad ni por el orgullo que tenemos todos los hombres. Antes de ascender a un trono, tenía que ser llevado a un altar de sacrificio. Antes de ser exaltado, debería ser humillado. Él siempre se escapó cuando lo quisieron exaltar, cuando lo quisieron hacer rey. Y solamente se quedó con la multitud cuando lo buscaron para crucificarlo. Terminando, hermanos, con este pasaje, la actitud de aquella multitud, de este pasaje que acabamos de ver, es tan actual como lo fue en aquella ocasión. Las multitudes siguen buscando a Jesús. Pueden ver por donde quiera iglesias con miles de congregantes que asisten a los cultos, que no son cultos de adoración, sino son personas que acuden a ver qué pueden obtener de Jesús. Las personas seguimos teniendo las mismas necesidades físicas y espirituales, como las que tuvo la multitud en aquella ocasión. Jesús, desde su trono, sigue satisfaciendo nuestras necesidades, sigue alimentando no solamente en una forma física, sino también espiritualmente a cada uno de nosotros. Pero como lo vimos en este pasaje, muchos de los que se dicen creyentes siguen buscando a Jesús solamente por aquello que puedan conseguir de Él. Si tenemos una aflicción, le buscamos para que nos consuele. Si estamos pasando por alguna dificultad, le pedimos fortaleza. Si hay inquietud en nuestro corazón, le pedimos paz. Si nos enfrentamos a la muerte, le pedimos que nos dé esperanza. Nadie puede ser tan eficaz en nuestros momentos de tribulación como lo es Jesús. Sin embargo, hay demandas explícitas en las Escrituras que Él requiere de que nosotros llevemos a cabo. Hay sacrificios que tenemos que hacer en nuestra relación con Él. Hay mandamientos que tenemos que atender, pero es entonces cuando nos toca a nosotros responderle a Jesús que conscientemente nos apartamos de Él. Si analizamos nuestra actitud, no difiere en nada de la actitud de aquella multitud que en esa ocasión quería ser rey a Jesús. Queremos a Jesús por lo que nos pueda dar.
no por el amor que le debemos demostrar, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. 1 Juan 5, versículo 3. Debemos estar atentos a cómo es la relación que tenemos con Jesús. ¿Es nuestro deseo buscar a Cristo para aceptar sus mandamientos y en humildad obedecerlos? ¿O solamente le invocamos para que nos haga el milagro de que nuestros particulares proyectos o ideas se lleven a cabo? ¿Es nuestra oración, Señor, dame fuerzas para hacer lo que tú quieres que yo haga? ¿O Señor, dame fuerzas para hacer lo que yo quiero hacer? La actitud de buscar a Jesús para usarlo para nuestros fines sigue siendo una cosa cierta. Queremos a Cristo, pero sin tener que cargar una cruz. Queremos usarle en vez de que Él nos use a nosotros. Una fe basada solamente en lo que Jesús nos pueda dar nunca será agradable a Él como aquella fe que se basa en la obediencia a su palabra. Y no es necesario experimentar palpablemente algún milagro en nuestras vidas para vivificar esa fe. Las iglesias que fomentan la fe solamente en lo que las personas puedan conseguir de Cristo están dando una enseñanza incompleta, un evangelio adulterado. No se trata de ser cristianos sin tener que cargar la cruz como la cargó Jesucristo. No se trata de querer hacer de Jesús nuestro siervo cuando la Biblia dice que nosotros somos sus esclavos. No es mucho lo que nuestras limitadas fuerzas le podamos ofrecer a Jesús, pero como el muchacho de este pasaje, podemos entregarle solamente nuestros 5 panes o nuestros 2 pececillos, y con lo poco que le podamos ofrecer a Él, Él va a hacer mucho por cada uno de nosotros. Él va a multiplicar, y no precisamente nuestros bienes como lo prometen las iglesias del Evangelio de la Prosperidad. Él va a multiplicar nuestra fe como lo hizo en aquella ocasión con el apóstol Felipe. Cristo está disponible para todos nosotros mientras nosotros le estemos buscando, mientras nosotros nos entreguemos todos nuestros afanes, todas nuestras necesidades a Él, y Él va a suplir todo aquello que nos haga falta. Él dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Puede que estés teniendo una actitud cristiana superficialmente correcta. Estás orando, lees la Biblia, vienes a escuchar un mensaje de Dios, tienes convivencia con los hermanos, pero no hay una intimidad con el Señor. Quizá tu cristianismo solamente es una rutina de todos los domingos, o quizá de solamente hacer una oración en la mañana o en los momentos de los alimentos. Quizá escuchas la voz de Dios, pero como dice Santiago, no eres hacedor de eso que estás escuchando, de esos mandamientos de Cristo. A pesar de que sabes que tienes necesidad de Él. Es necesario cuidar nuestra relación con Jesús. Necesitamos que nuestras vidas sean agradables a Él, pues es Él la única respuesta a nuestras necesidades. A Él, hermano, no le puedes engañar. Él te conoce, Él ve tu corazón, Él sabe de tus necesidades, Él sabe de tus afanes. Él sabe lo que te duele. Él es el Creador. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Señor. A Él no le pasa desapercibido nada absolutamente de lo que nos está pasando o de lo que nos pasará. Él sigue esperando que vayamos a Él, que nos pongamos a cuentas con Él, porque realmente Él ha venido
por parte del Padre para darnos vida en abundancia. Él no ha venido a condenarnos, sino a salvarnos de la vida independiente que llevamos sin considerar cuál es el camino en el cual debemos andar. Jesús no te va a defraudar, hermano, pero debes entender la realidad de su mensaje. Él no vino a servirte, sino vino para que tú le sirvas a Él. Él es tu Salvador, pero Él es tu Señor. Él es el amo al que debes obedecer. Si no entiendes este mensaje, pues Él va a dejar que te alejes de Él. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a sus discípulos, y esa misma pregunta Jesús nos las hace hoy a nosotros: ¿quieres acaso iros también vosotros? Nuestra respuesta debería ser la misma que Pedro le dio al Señor: ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias nuevamente por hacernos entender que nuestro egoísmo siempre te estamos buscando para conseguir algo de ti. Gracias por recordarnos que esa naturaleza caída hace que nos olvidemos que el fin principal de nuestra vida es darte a ti la gloria y reconocerte que tú eres el Señor, del cual dependemos para todas nuestras necesidades. Señor, que nuestra actitud cuando nos acerquemos a ti no sea como la de esa multitud que en esa ocasión solamente quería utilizarte para sus fines, viendo el poder que tú tienes para hacer posible lo que para nosotros es imposible. Señor, que nuestro corazón te busque por lo que tú eres, no por lo que podemos obtener de ti. Que antes de pedirte cualquier cosa, analicemos si nosotros estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad ante ti, confiados en que tú, conociendo nuestras aflicciones, responderás con amor a los que son tus siervos obedientes. Señor, que esta responsabilidad nunca se nos olvide antes de que nos atrevamos a solicitarte algo a ti. Te lo pedimos en nombre de quien dio su propia vida por nosotros, por Cristo Jesús. Amén.